Una de las creencias más firmes que sostenemos como seres humanos es la idea de que vemos la realidad tal como es. Caminamos por el mundo convencidos de que lo que percibimos es una copia fiel de lo que ocurre. Cuando algo nos parece evidente, no dudamos. Decimos, así son las cosas. Esa seguridad nos da estabilidad, nos da orientación, pero también puede convertirse en una trampa silenciosa que limita profundamente nuestra comprensión. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que la percepción humana no es un espejo del mundo, sino una construcción activa de la conciencia. Descubrí que lo que llamamos realidad está profundamente influido por los filtros invisibles de la mente. Durante muchos años observé cómo diferentes personas reaccionaban de maneras radicalmente distintas frente a una misma situación. Lo que para uno era una amenaza, para otro era una oportunidad. Lo que uno interpretaba como desprecio, otro lo veía como indiferencia o incluso como simple distracción. El evento era el mismo, pero la experiencia era completamente diferente. Esa diferencia no era un error accidental, era la evidencia de algo más profundo. Cada mente organiza la realidad a partir de sus propios mapas internos, recuerdos, emociones, creencias, expectativas. Todos estos elementos participan silenciosamente en la construcción de lo que creemos ver. Comprendí entonces que la frase "yo veo las cosas como son" rara vez es cierta. En realidad, vemos las cosas como podemos verlas desde la estructura mental que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Y esa estructura, aunque nos resulte familiar, no es neutral. La mente selecciona, interpreta, completa y organiza la experiencia antes de que llegue a nuestra conciencia. Lo hace con tal velocidad que creemos estar percibiendo directamente el mundo. Pero lo que realmente percibimos es una versión filtrada de él. Esta trampa es particularmente poderosa porque la percepción nos parece incuestionable. Confiamos en nuestros ojos, en nuestras sensaciones, en nuestras conclusiones inmediatas, y al hacerlo, olvidamos que entre el mundo y nuestra conciencia existe un sistema complejo de interpretación. Comprender esto no significa que la realidad no exista. Significa que nuestra forma de experimentarla está mediada por procesos internos que rara vez examinamos. En este recorrido exploraremos cómo se forma esa ilusión de objetividad, por qué creemos que vemos las cosas tal como son y qué ocurre cuando comenzamos a cuestionar esa certeza aparentemente tan sólida. Para comprender la trampa de creer que vemos las cosas como son, primero debemos observar algo fundamental. La percepción nunca es pasiva. La mente no se limita a recibir información del mundo como si fuera un simple receptor. Participa activamente en la construcción de lo que percibes, organiza los estímulos, les da forma, les asigna significado. Observé que cuando miramos un objeto aparentemente simple, como una mesa o un árbol, creemos que estamos viendo algo completamente evidente, pero en realidad nuestro cerebro está realizando una enorme cantidad de procesos invisibles. Interpreta colores, calcula profundidad, reconoce patrones y compara lo que ve con recuerdos almacenados durante años. Todo esto ocurre en fracciones de segundo, tan rápido que la experiencia final aparece como una percepción directa. No sentimos el proceso de interpretación, solo sentimos el resultado. Por eso creemos que estamos viendo el mundo tal cual es. Sin embargo, la percepción no es una copia del entorno, es una reconstrucción. El cerebro utiliza información sensorial, pero también utiliza memoria, expectativa y aprendizaje previo para completar lo que percibimos. Este mecanismo explica por qué a veces vemos cosas que en realidad no están ahí o no vemos cosas que sí están presentes. Nuestro sistema perceptivo prioriza coherencia sobre exactitud absoluta. Prefiere construir una imagen estable del mundo antes que mostrar cada detalle caótico de lo que ocurre. Comprendí que esta tendencia es útil para sobrevivir. Si cada estímulo fuera interpretado desde cero, la mente se saturaría rápidamente, pero al mismo tiempo, esta eficiencia crea una ilusión peligrosa, la sensación de que la percepción es objetiva. Cuando dos personas observan una misma situación, cada una utiliza su propio sistema de interpretación para reconstruir lo que ve. Sus historias personales, sus creencias y sus experiencias influyen en esa reconstrucción. Por eso las discusiones humanas suelen ser tan intensas.
Cada persona cree que está describiendo la realidad tal cual es, pero en muchos casos lo que está describiendo es su interpretación de esa realidad. La trampa comienza cuando olvidamos este detalle, cuando confundimos percepción con verdad absoluta, cuando dejamos de cuestionar la manera en que nuestra mente está organizando la experiencia. Y es precisamente en ese olvido donde la conciencia pierde flexibilidad, porque lo que podría ser una interpretación se convierte en una certeza incuestionable. Reconocer que nuestra percepción está mediada por procesos internos no debilita la experiencia, la vuelve más consciente. Nos recuerda que entre el mundo y lo que creemos ver existe siempre un acto de interpretación. A medida que profundizaba en este fenómeno, comencé a notar algo aún más sutil. No solo interpretamos la realidad, también defendemos nuestra interpretación como si fuera la realidad misma. Este es uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana. Cuando una percepción se consolida, la identidad comienza a apoyarse en ella. Observé que cuando alguien afirma "así son las cosas", en realidad está diciendo "así las veo yo". Pero la mente rara vez reconoce esa diferencia. En su lugar, transforma su interpretación en una verdad universal. Lo que comenzó como una lectura personal del mundo se convierte en una afirmación absoluta. Este fenómeno explica gran parte de los conflictos humanos. Dos personas pueden observar el mismo evento y construir interpretaciones completamente distintas. Sin embargo, cada una siente que su versión es la única correcta. No discuten solo sobre los hechos, discuten sobre el significado que cada uno le atribuye a esos hechos. Comprendí que la mente busca estabilidad. Necesita sentir que su comprensión del mundo es coherente y confiable. Cuando una interpretación se instala, cuestionarla puede generar una sensación de amenaza. Es como si admitir la posibilidad de otra lectura implicara perder terreno en la propia identidad. Por eso la mente tiende a proteger sus percepciones. Ignora información que las contradice y resalta aquella que las confirma. Este proceso ocurre de manera silenciosa, casi invisible, pero sus efectos son muy claros. Refuerza la ilusión de que vemos la realidad tal como es. Este mecanismo también influye en la forma en que recordamos el pasado. Los recuerdos no son registros exactos de lo que ocurrió, son reconstrucciones que la mente organiza para mantener coherente su narrativa personal. Cada vez que recordamos algo, lo reinterpretamos ligeramente. Con el tiempo, estas reinterpretaciones consolidan una versión del pasado que parece indiscutible, pero esa versión está profundamente influida por nuestras creencias actuales. Así, la mente no solo interpreta el presente, también reorganiza el pasado para que encaje con la historia que creemos verdadera. Cuando este proceso permanece inconsciente, vivimos convencidos de que nuestra percepción es objetiva, pero cuando empezamos a observarlo con atención, algo cambia. La certeza absoluta comienza a suavizarse. Surge una curiosidad nueva, una apertura a considerar que tal vez lo que vemos no es la única forma posible de comprender lo que ocurre. Y en esa apertura comienza a aparecer una forma más profunda de lucidez. Existe otro elemento que fortalece esta ilusión de objetividad: la rapidez con la que interpretamos lo que vemos. La mente no se detiene a contemplar cada experiencia con calma. Reacciona casi instantáneamente. En cuanto aparece un estímulo, surge una conclusión. Y esa conclusión se siente tan inmediata que parece inseparable del hecho mismo. Observé que esta velocidad crea una sensación engañosa de certeza. Como la interpretación aparece al mismo tiempo que la percepción, creemos que ambas son lo mismo. No sentimos el momento en que la mente construye significado. Solo sentimos la convicción de que lo que vemos es evidente. Pero cuando se examina el proceso con mayor detenimiento, se descubre algo distinto. Entre el estímulo y la interpretación existe un microinstante en el que la mente decide cómo organizar la experiencia. Ese instante es tan breve que normalmente pasa desapercibido. Sin embargo, allí ocurre uno de los actos más importantes de la conciencia. Comprendí que la mente utiliza ese instante para consultar sus archivos internos. Revisa recuerdos, compara situaciones pasadas, evalúa posibles amenazas o beneficios. En función de esa información, asigna un significado rápido a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si alguien frunce el ceño mientras hablas,
La mente puede interpretar ese gesto como desaprobación, pero también podría interpretarlo como concentración o cansancio. El gesto es el mismo, la interpretación depende del marco interno desde el cual lo miras. Sin embargo, cuando la mente decide una explicación, la experiencia queda cerrada. Ya no percibes un gesto ambiguo, percibes una desaprobación evidente. La interpretación se fusiona con el hecho. Este proceso se repite miles de veces al día. Cada mirada, cada palabra, cada silencio es interpretado casi instantáneamente. Y esa interpretación se convierte en la base de nuestras reacciones emocionales. Cuando esta dinámica permanece invisible, vivimos convencidos de que reaccionamos a la realidad, pero en muchos casos reaccionamos a la historia que nuestra mente construyó sobre esa realidad. Comprender esto no significa desconfiar permanentemente de la percepción. Significa reconocer que la interpretación forma parte inevitable de la experiencia humana. Y cuando reconocemos ese componente interpretativo, la percepción se vuelve más flexible. Empezamos a notar que lo que parecía absolutamente claro tal vez admite otras lecturas. Ese pequeño desplazamiento en la conciencia abre una puerta hacia una comprensión más amplia del mundo y de nosotros mismos. A medida que esta comprensión se profundiza, aparece otro fenómeno sorprendente. La mente no solo interpreta lo que ve, también ignora aquello que no encaja con su interpretación previa. Este proceso es tan común que casi nunca lo notamos. La percepción parece completa, pero en realidad está llena de ausencias que el cerebro decidió no registrar. Observé que cuando una persona tiene una creencia fuerte sobre algo, su mente comienza a filtrar la realidad para mantener esa creencia intacta. Si alguien cree que el mundo es hostil, tenderá a notar principalmente los gestos de agresión, los errores, las injusticias, los actos de amabilidad o cooperación pueden pasar casi desapercibidos. Lo contrario también ocurre. Si alguien cree que las personas son fundamentalmente confiables, su mente tenderá a resaltar los gestos de apoyo y minimizar las señales de desconfianza. El entorno puede ser el mismo, pero la percepción cambia profundamente. Comprendí que este mecanismo no es consciente. La mente no decide deliberadamente ignorar ciertos aspectos de la realidad. Simplemente prioriza aquello que confirma su modelo interno del mundo. Este fenómeno se conoce en psicología como confirmación perceptiva. El cerebro busca coherencia. Prefiere reforzar una interpretación existente antes que reconstruir completamente su comprensión del entorno. El resultado es una experiencia selectiva de la realidad. Cada persona vive dentro de una especie de paisaje mental donde ciertos elementos se vuelven visibles y otros quedan ocultos. Cuando este proceso se vuelve automático, la percepción pierde amplitud. La mente deja de explorar la realidad con curiosidad y comienza a defender una versión específica de ella. Descubrí que esta es una de las razones por las que las discusiones humanas pueden volverse tan intensas. No solo defendemos opiniones, defendemos el filtro a través del cual percibimos el mundo. Cada argumento que escuchamos pasa primero por ese filtro. Si encaja con nuestra interpretación, lo aceptamos fácilmente. Si la contradice, lo cuestionamos o lo descartamos. En este punto, la ilusión se vuelve muy fuerte. Creemos que estamos evaluando información objetivamente cuando en realidad estamos protegiendo una interpretación previa. La lucidez comienza cuando reconocemos esta tendencia, cuando admitimos que nuestra percepción puede estar resaltando ciertos aspectos de la realidad mientras deja a otros en la sombra. Y al reconocerlo, recuperamos algo fundamental: la capacidad de mirar nuevamente, con una atención más abierta y menos condicionada por nuestras conclusiones anteriores. A esta altura del recorrido, comienza a hacerse evidente algo que rara vez consideramos. No solo vemos lo que queremos ver, también dejamos de ver aquello que desafiaría nuestras certezas. La mente humana tiene una profunda preferencia por la coherencia interna. Prefiere mantener una narrativa estable del mundo antes que someterla constantemente a revisión. Observé que cuando una interpretación se vuelve dominante en la mente, empieza a organizar la percepción de forma casi automática. Aquello que confirma la interpretación aparece con claridad.
Aquello que la contradice se vuelve difuso o irrelevante, no porque no exista, sino porque el sistema perceptivo no lo considera prioritario. Comprendí que este proceso es una forma de economía mental. Revisar constantemente nuestras creencias exigiría una enorme cantidad de energía cognitiva. Por eso, la mente adopta atajos. Construye modelos relativamente estables del mundo y luego intenta confirmar esos modelos a través de la experiencia cotidiana. Sin embargo, esta eficiencia tiene un costo. Cuando las interpretaciones se vuelven demasiado rígidas, la realidad deja de ser observada con frescura. La mente deja de explorar y comienza a confirmar. El mundo ya no es descubierto, es verificado. Este fenómeno se vuelve particularmente evidente en los prejuicios. Cuando alguien tiene una idea fija sobre un grupo de personas, su mente comienza a seleccionar los comportamientos que confirman esa idea y a ignorar aquellos que la contradicen. La experiencia se organiza alrededor de la creencia previa, pero este mecanismo no solo ocurre en temas sociales. También sucede en la forma en que interpretamos nuestras propias capacidades, nuestras relaciones y nuestras oportunidades. Si alguien cree profundamente que no es capaz de lograr algo, tenderá a percibir los obstáculos con gran claridad y a minimizar las señales de progreso. La mente organiza la experiencia para mantener coherente esa narrativa interna. Descubrí que la trampa de creer que vemos las cosas como son se fortalece cada vez que dejamos de cuestionar nuestras interpretaciones. Cuando la mente deja de revisar sus conclusiones, la percepción pierde flexibilidad. Sin embargo, el simple acto de reconocer esta dinámica ya produce un cambio importante. Nos recuerda que nuestras interpretaciones no son necesariamente falsas, pero tampoco son definitivas. Y en ese reconocimiento aparece una posibilidad distinta, la de mirar nuevamente el mundo sin asumir que nuestra primera lectura es la única posible. Esa disposición a revisar lo que creemos ver es uno de los primeros gestos de verdadera lucidez. Hay otro elemento que fortalece profundamente esta trampa perceptiva, la identidad. Con el paso del tiempo no solo construimos interpretaciones sobre el mundo, también construimos una historia sobre quiénes somos dentro de ese mundo. Esa historia se convierte en un marco a través del cual percibimos la realidad. Observé que cuando una persona se identifica con una determinada narrativa personal, su percepción comienza a organizarse para sostener esa narrativa. Si alguien se percibe a sí mismo como víctima de las circunstancias, tenderá a notar principalmente los eventos que confirmen esa sensación. Si alguien se percibe como alguien fuerte y capaz, interpretará los desafíos como oportunidades de demostrar esa fortaleza. El evento externo puede ser el mismo, pero la identidad influye profundamente en el significado que se le atribuye. La mente no solo interpreta lo que ocurre, también interpreta cómo ese evento encaja dentro de la historia que contamos sobre nosotros mismos. Comprendí que esta relación entre percepción e identidad es extremadamente poderosa. Cuando una interpretación amenaza la historia personal que hemos construido, la mente tiende a resistirse a ella. No porque sea necesariamente falsa, sino porque desestabiliza la narrativa interna que nos da sensación de continuidad. Este mecanismo explica por qué a veces resulta tan difícil aceptar información que contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos. La mente no solo evalúa si algo es verdadero o falso, también evalúa si esa información pone en riesgo la coherencia de la identidad. Cuando una percepción amenaza esa coherencia, el sistema mental puede distorsionarla, minimizarla o incluso ignorarla. La identidad actúa como un filtro adicional que influye en lo que consideramos real. Descubrí que este proceso puede mantenernos atrapados en versiones limitadas de nosotros mismos durante años. No porque la realidad nos obligue a ello, sino porque nuestra interpretación de la realidad está al servicio de mantener una historia interna estable. Pero cuando la conciencia comienza a observar esta dinámica, algo cambia. Nos damos cuenta de que nuestra percepción no solo describe el mundo, también protege una narrativa personal, y en ese reconocimiento aparece una nueva posibilidad, la de permitir que la experiencia nos muestre aspectos de la realidad que no encajan perfectamente con nuestra historia previa. Cuando eso ocurre, la identidad deja de ser una prisión rígida
y comienza a convertirse en una estructura flexible, capaz de transformarse junto con la comprensión que vamos desarrollando sobre la vida. Cuando la conciencia empieza a reconocer todos estos filtros, la memoria, la emoción, las creencias, la identidad, surge una pregunta inevitable. Si todo esto influye en lo que percibimos, ¿qué parte de lo que vemos pertenece realmente al mundo y qué parte pertenece a nuestra mente? Esta pregunta no pretende negar la realidad externa, pretende revelar la complejidad del acto de percibir. Observé que muchas personas reaccionan con sorpresa o incluso incomodidad cuando se enfrentan a esta idea. Existe un deseo profundo de creer que la percepción es directa, que lo que vemos corresponde exactamente con lo que es. Esa creencia nos da seguridad, nos hace sentir que caminamos sobre terreno firme, pero cuando se examina con cuidado el proceso perceptivo, se descubre algo más interesante. La percepción es una colaboración constante entre el mundo y la mente. El entorno aporta estímulos, pero la mente organiza esos estímulos en una experiencia coherente. Comprendí que el cerebro funciona como un intérprete, recibe señales incompletas y las transforma en una historia comprensible. Esa historia nos permite orientarnos en la vida cotidiana. Sin ella, el mundo sería un flujo caótico de estímulos sin sentido. El problema no es que la mente interprete. El problema aparece cuando olvidamos que está interpretando. Cuando la interpretación se vuelve invisible, comenzamos a creer que nuestra experiencia es una representación exacta de la realidad. Esa ilusión de exactitud puede cerrar la puerta a nuevas formas de comprensión. Si creemos que ya vemos las cosas tal como son, dejamos de explorar otras posibilidades de interpretación. La percepción se vuelve rígida. Sin embargo, cuando reconocemos que la experiencia siempre está mediada por procesos internos, algo cambia. La mente se vuelve más abierta. Aparece una curiosidad diferente, una disposición a observar antes de concluir. Este cambio no nos deja sin orientación. Al contrario, nos vuelve más atentos a la manera en que construimos significado. Nos recuerda que la realidad es más amplia que cualquier interpretación individual. En ese momento, la percepción deja de ser un dictamen final y se convierte en una invitación a seguir observando. Y en esa actitud de observación consciente comienza a surgir una forma más profunda de lucidez. Una lucidez que no afirma esto es así, sino que pregunta con humildad ¿qué más podría estar ocurriendo aquí? Cuando esta comprensión comienza a integrarse en la experiencia cotidiana, ocurre algo muy interesante. La relación con las propias percepciones cambia. Ya no se viven como afirmaciones absolutas, sino como interpretaciones provisionales. La mente sigue organizando la realidad, pero ahora existe una conciencia que observa ese proceso. Observé que este pequeño desplazamiento interior produce un efecto inmediato en la manera en que reaccionamos cuando creemos que vemos las cosas tal como son. Cualquier interpretación distinta puede sentirse como una amenaza, pero cuando reconocemos que nuestra percepción es una construcción, aparece más espacio para el diálogo, la exploración y la revisión. Este cambio transforma profundamente la forma en que entendemos los conflictos humanos. Muchas discusiones no surgen porque las personas estén mintiendo o porque una de ellas sea irracional. Surgen porque cada persona está percibiendo la situación a través de filtros distintos. Cuando dos interpretaciones chocan, cada mente intenta defender su versión como si fuera la realidad misma. Pero si ambos reconocieran que están describiendo interpretaciones, el conflicto podría transformarse en una exploración compartida. Comprendí que esta es una de las implicaciones más importantes de cuestionar la ilusión de objetividad. No se trata de negar la percepción, sino de reconocer su naturaleza interpretativa. Esa conciencia vuelve la comunicación más flexible y la comprensión más profunda. También tiene efectos sobre la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando creemos que nuestras percepciones son definitivas, nuestras emociones pueden volverse abrumadoras. Si interpretamos un evento como fracaso absoluto, la emoción que surge será intensa y limitante. Pero cuando entendemos que la interpretación es solo una lectura posible de la situación, aparece una distancia saludable. La emoción sigue existiendo, pero ya no está sostenida por la certeza de que esa interpretación es la única verdad.
Esta distancia no elimina la experiencia, la vuelve más manejable, permite observar lo que ocurre sin quedar completamente atrapado en la primera conclusión que aparece. Poco a poco, la conciencia aprende a convivir con la ambigüedad. Aprende que la realidad puede tener múltiples dimensiones y que ninguna percepción individual agota su significado. Y en esa convivencia con la ambigüedad comienza a desarrollarse una forma más madura de lucidez, una lucidez que reconoce la complejidad del mundo sin necesidad de reducirlo a una única interpretación. A medida que esta comprensión se vuelve más clara, surge una habilidad que transforma profundamente la experiencia, la capacidad de detenerse antes de afirmar que algo es exactamente como parece. Este gesto es simple, pero tiene un impacto enorme en la manera en que habitamos la realidad. Observé que la mente tiene una tendencia natural a cerrar rápidamente la interpretación de los eventos. Prefiere llegar a una conclusión inmediata antes que permanecer en la incertidumbre. La ambigüedad le resulta incómoda, por lo que busca definiciones rápidas que le devuelvan la sensación de control. Sin embargo, cuando aprendemos a tolerar ese breve espacio de incertidumbre, la percepción se vuelve más rica. En lugar de apresurarnos a decidir qué significa una situación, podemos observarla con mayor atención. Este acto de pausa permite que aparezcan matices que la interpretación automática habría pasado por alto. Comprendí que la lucidez no consiste en eliminar la interpretación, sino en retrasarla ligeramente. Ese pequeño retraso permite que la mente no se precipite hacia conclusiones basadas únicamente en hábitos del pasado. Cuando alguien hace un comentario ambiguo, por ejemplo, la reacción automática puede ser interpretarlo como crítica o rechazo, pero si existe un instante de observación antes de fijar el significado, aparece la posibilidad de considerar otras lecturas. Tal vez la persona estaba distraída, tal vez estaba reflexionando, tal vez simplemente eligió palabras distintas a las esperadas. Este cambio en la forma de interpretar la realidad no vuelve a la vida más confusa, la vuelve más precisa. Nos permite reconocer que muchas situaciones contienen más información de la que percibimos en el primer momento. Con el tiempo, esta práctica de observación modifica profundamente la relación con la experiencia. La mente deja de reaccionar de manera automática y comienza a explorar con mayor curiosidad lo que ocurre. Este tipo de atención abre un espacio interior donde la percepción se vuelve más flexible. Ya no está obligada a encajar inmediatamente dentro de las categorías habituales de bueno o malo, éxito o fracaso, aprobación o rechazo. En ese espacio aparece una comprensión más amplia del mundo. La realidad deja de sentirse rígida y comienza a revelar su complejidad. Y es precisamente en esa complejidad donde la conciencia puede desarrollar una forma más profunda de lucidez, una lucidez que observa antes de concluir y que permite que la experiencia se despliegue con mayor claridad. Cuando la conciencia se acostumbra a observar antes de afirmar que algo es exactamente como parece, comienza a surgir una transformación silenciosa en la manera de vivir. La percepción deja de ser un dictamen inmediato y se convierte en una exploración continua. Observé que en ese momento la mente pierde parte de su rigidez habitual. Las interpretaciones siguen apareciendo, pero ya no se sienten tan definitivas. Surgen como propuestas de significado, no como sentencias absolutas. Este cambio tiene efectos profundos en la experiencia emocional. Cuando creemos que nuestras percepciones son incuestionables, cualquier situación puede adquirir una intensidad desproporcionada. Una crítica parece un ataque, un error parece una derrota, un silencio parece un rechazo. Pero cuando reconocemos que la interpretación es solo una lectura posible de la realidad, la emoción pierde parte de su carácter absoluto. Seguimos sintiendo, pero ya no estamos completamente atrapados en la historia que la mente construyó sobre lo que ocurre. Comprendí que esta distancia interior es una de las expresiones más claras de la lucidez. No significa indiferencia ni desconexión emocional. Significa la capacidad de experimentar sin quedar completamente dominado por la primera interpretación que aparece. En ese espacio, la conciencia recupera algo muy valioso: la libertad de revisar lo que cree ver. La mente puede preguntarse nuevamente si
la conclusión inicial era la única posible o si existen otras maneras de comprender lo que está sucediendo. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con el mundo. Las situaciones dejan de sentirse tan amenazantes porque ya no se interpretan automáticamente como definitivas. La realidad se percibe con mayor amplitud. Este tipo de lucidez no elimina la complejidad de la vida, pero cambia la forma en que nos relacionamos con ella. Nos permite navegar la experiencia con una mente más abierta y una percepción menos condicionada por interpretaciones rígidas. Así, poco a poco, la trampa de creer que vemos las cosas tal como son comienza a debilitarse. La mente aprende que cada percepción es una puerta hacia la comprensión, no una conclusión final. Y cuando esta comprensión se integra profundamente, la experiencia cotidiana adquiere una cualidad distinta, más curiosa, más flexible, más consciente de la forma en que se construye la realidad que creemos estar viendo. Si has llegado hasta aquí, tal vez puedas percibir algo que al inicio de este recorrido parecía casi imposible de cuestionar, la certeza de que vemos las cosas tal como son. Durante gran parte de nuestra vida caminamos con esa convicción silenciosa. Creemos que la percepción es una ventana transparente hacia la realidad, pero al observar con más atención, descubrimos que entre el mundo y lo que creemos ver existe un proceso complejo de interpretación. La mente anticipa, selecciona, completa, clasifica y organiza la experiencia antes de que llegue a nuestra conciencia, y lo hace con tal rapidez que rara vez notamos su intervención. Lo que sentimos como una percepción directa es, en realidad, una construcción elaborada a partir de nuestros recuerdos, emociones, creencias y expectativas. Comprender esto no significa desconfiar de todo lo que percibimos. Significa reconocer que la percepción humana no es absoluta. Es una herramienta extraordinaria, pero también limitada. Nos permite orientarnos en el mundo, pero no agota la realidad que intenta describir. Cuando esta comprensión aparece, algo cambia profundamente en la relación con la experiencia. La mente deja de aferrarse con tanta rigidez a sus conclusiones. La percepción se vuelve más humilde. Aparece una disposición a observar nuevamente antes de afirmar que algo es exactamente como parece. Este gesto de humildad perceptiva tiene efectos profundos. Reduce los conflictos innecesarios, suaviza las certezas rígidas y abre espacio para una comprensión más amplia del mundo y de los demás. La lucidez no consiste en ver la realidad perfectamente. Consiste en reconocer que siempre estamos participando en la manera en que la interpretamos. Y cuando esa participación se vuelve visible, la conciencia recupera una libertad silenciosa, la libertad de cuestionar la primera historia que la mente cuenta sobre lo que ocurre. Tal vez ese sea uno de los pasos más importantes hacia una forma más profunda de comprensión. No afirmar con seguridad, así son las cosas, sino mirar el mundo con una pregunta abierta. ¿Estoy viendo la realidad o estoy viendo mi interpretación de ella? Cada vez que esta pregunta aparece, la percepción se vuelve un poco más consciente. Y en ese pequeño acto de observación comienza una forma distinta de vivir la experiencia, una forma más atenta, más flexible y más lúcida. Este recorrido no termina aquí. Es apenas una puerta hacia una exploración más amplia sobre cómo la conciencia construye la realidad que creemos habitar.